Las fases militares de la Guerra Civil Española, 1936-1939. Esta primera imagen muestra las fotografías de dos de los principales protagonistas de la guerra desde el punto de vista militar. A la izquierda, el general Franco, desde el 1 de octubre de 1936, generalísimo de todas las fuerzas rebeldes. Y a la derecha, el general Vicente Rojo, el estratega militar de la Segunda República. Rojo, como militar, va a planificar las principales ofensivas republicanas, probablemente las operaciones de guerra más brillantes. Por su parte, Franco, como estratega y como táctico, fue siempre demasiado cauteloso, prudente, obsesionado por la territorialidad y poco o nada inclinado al tipo de guerra mecanizada. Su mayor acierto, sin duda, fue llevar la guerra al norte, y su principal fracaso fue el intento por tomar Madrid. Entre el 17 y el 20 de julio se ha desarrollado la primera parte de un golpe militar que ha obtenido triunfo en algunos lugares, pero también ha fracasado en otros. Poco a poco se van a ir consolidando diferentes zonas rebeldes o leales a la República. España estaba dividida en 8 divisiones orgánicas. Los principales mandos de división generales permanecieron leales o al margen del levantamiento. Solo un jefe de división orgánica, el general Miguel Cabanellas, al mando de la 5ª División Orgánica de Zaragoza, se sumó al levantamiento. El resto permanecieron al margen del mismo. Así, por ejemplo, Domingo Batet, general de división de la 6ª División de Burgos, sería arrestado por los rebeldes y después terminó ante un pelotón de fusilamiento. Otros militares depuestos serían Fernández de Villa, Enrique Salcedo, Nicolás Moreno, etc. Poco a poco se van a consolidar dos zonas que van a conducir a un enfrentamiento entre ambas y a una guerra civil. Para que se produzca esa guerra civil se han tenido que dar estas dos circunstancias. En primer lugar, que ha habido un fracaso parcial del golpe militar. En unas zonas ha triunfado, en otras ha fracasado, el ejército se ha dividido y ha habido una reacción popular que ha permitido también mantener el control de algunas zonas frente a la sublevación militar. Y en segundo lugar, se ha producido una intervención internacional. Estados europeos han ayudado a uno y otro bando y han permitido que continúe una guerra que va a durar casi 3 años. Sin la ayuda militar de esos estados europeos no se hubiera podido producir una contienda tan larga. En agosto de 1936 ya se han consolidado claramente dos zonas. Gracias a la llegada de las tropas venidas del Marruecos español, se ha consolidado la posición del sur y las tropas africanas, regulares, legionarios, voluntarios marroquíes, han avanzado por la ruta extremeña, conquistando en agosto Badajoz y Mérida. La conquista de estos territorios al norte de Extremadura van a permitir la comunicación entre la zona norte y la zona sur rebelde y asegurar el flanco de la frontera portuguesa. Por cierto, aparece la división en zona republicana y zona llamada impropiamente nacional, por cuanto nacionales eran dos, aunque esta es una interpretación que ha hecho Fortuna para referirse al bando sublevado, o mejor dicho, al bando franquista desde el 1 de octubre de 1936. Las fases militares de la guerra civil las podemos dividir en estas 5. En primer lugar, los primeros meses entre julio y noviembre están marcados por un tipo de guerra de columnas de avance rápido dirigidas hacia Madrid. La segunda etapa tiene que ver con las batallas que se van a dar en torno a Madrid para tomar la ciudad. La tercera, fracasado el intento por tomar Madrid, será la batalla o la ocupación del norte, entre abril y octubre del año 37. La cuarta, el escenario de guerra se traslada al este en dirección al Mediterráneo. Y la quinta y última, el final de la contienda, tiene que ver con la ocupación de Cataluña y la sublevación del coronel Casado en Madrid. La primera etapa está marcada por la llamada Guerra de Columnas, con dirección a Madrid.
un primer conjunto de columnas. Habían partido desde el norte, Pamplona, Burgos, Valladolid. Fueron las columnas enviadas por Mola para tomar la capital y que quedaron frenadas en agosto en la Sierra Madrileña. Un hecho decisivo en esta primera etapa de la guerra es el paso del estrecho de las tropas del norte de África. Gracias a un gigantesco puente aéreo, a lo largo del mes de agosto y septiembre, miles de hombres pasan desde el norte de África, regulares, legionarios, los soldados del ejército de África, hacia los aeropuertos del sur de la península, Sevilla, Jerez. Con estas unidades se van a organizar las primeras columnas que tomarán la vía extremeña para conquistar Mérida y Badajoz y asegurar las posiciones en el sur. La fotografía muestra precisamente a estos legionarios descendiendo de uno de estos aviones que les han trasladado a la península, los aviones alemanes, los Junker 52, que serían decisivos en esta primera etapa para consolidar la posición del sur y asegurar una posición importante a Franco al mando de este ejército de África. Siguiendo la vía extremeña, avanzarán estas columnas y luego tomarán dirección hacia Madrid para llegar precisamente a las proximidades de la capital en noviembre. En este mapa podemos ver precisamente todos estos movimientos: el paso del estrecho, la consolidación de la posición del sur, desde Granada hasta Badajoz, la comunicación de ambas zonas, la zona del sur y la zona del norte, y el avance hacia Madrid. El avance hacia Madrid tiene un episodio muy importante cuando el 21 de septiembre las tropas del ejército de África toman el camino en dirección a Toledo por decisión de Franco. En vez de continuar con el avance recto hacia Madrid por esa carretera de Extremadura, en Maqueda precisamente se desvían en dirección a Toledo. ¿Por qué a Toledo? En Toledo, el Alcázar de Toledo, Academia Militar, ha quedado asediado desde el comienzo de la guerra por las unidades republicanas. Allí resiste el coronel Moscardo. Franco ha decidido liberar el Alcázar antes de emprender la toma de Madrid. Es una decisión controvertida porque sacrifica un objetivo militar de primer orden, la conquista de la capital, por otro en principio secundario, como es asegurar la posición de Toledo. A finales de septiembre, el 28 de septiembre, caía Toledo en manos de las tropas franquistas que ahora dirige el general Varela. La caída de Toledo además servirá como una operación de propaganda de la figura de Franco, ¿no?, que aparece como el libertador del Alcázar. Precisamente en esos días se ha elegido un jefe militar o generalísimo, mando único entre los generales sublevados. En reuniones en Salamanca, a finales de septiembre, Franco ha sido elegido, en primer lugar, generalísimo de los ejércitos y jefe del gobierno, aunque poco a poco asumirá el cargo también de jefe del Estado. Otros frentes secundarios en los que también hay que reparar son el frente del norte, donde ya en septiembre las tropas de Mola han tomado San Sebastián e Irún, con lo que han cerrado ya la frontera francesa a toda esta franja norte. También unas unidades de socorro han establecido un pasillo que comunica la zona de Galicia con la ciudad de Oviedo, que sigue controlada por el coronel Aranda, asegurando por tanto esa posición de Oviedo. Los republicanos han iniciado un intento de desembarco en Mallorca en agosto que han fracasado, al igual de alguna ofensiva en Córdoba, también en agosto. A comienzos de noviembre, las tropas franquistas están en los aledaños de Madrid. Todo parece probable que la ciudad caiga en pocos días en manos de un ejército que hasta entonces no ha encontrado ninguna resistencia. El 6 de noviembre, precisamente, el gobierno de Largo Caballero abandonaba la ciudad en dirección a Valencia, considerando la poca posibilidad de defensa del núcleo madrileño. Para organizar precisamente esa defensa, el gobierno del Largo Caballero encarga al general Miaja
que organice una junta de defensa. Madrid se prepara, por tanto, para el asedio. Se llama a la resistencia a la movilización general. El lema "no pasarán" preside las consignas que se utilizan en esos días. La imagen de un cartel propagandístico muestra al general Miaja como el heroico defensor de la ciudad. El asedio a Madrid comienza precisamente en esos primeros días de noviembre. El ataque frontal, mejor dicho, se producirá por la zona oeste, en dirección a la Casa de Campo, y llegará hasta la ciudad universitaria. Ahí se establece una primera brecha. También se producen ataques en la zona sur. Sin embargo, Madrid no cae y resiste en gran medida con la ayuda militar que ha empezado a llegar de la Unión Soviética, aviones, tanques y la llegada de los brigadistas internacionales. En esos días de asedio a Madrid, Antonio Machado compone una famosa cuarteta donde elogia la resistencia madrileña. Cuarteta que dice: Madrid, Madrid, qué bien tu nombre suena, rompeolas de todas las Españas, la tierra se desgarra, el cielo truena, tú sonríes con plomo en las entrañas. A lo largo de agosto la ciudad también es bombardeada por la Legión Cóndor, los aviones alemanes. Esta es una fachada famosa por una fotografía de Robert Capa, una fachada de una de las viviendas de Puente de Vallecas, que precisamente ahora se van a conservar por parte de la Comunidad de Madrid como patrimonio histórico-cultural. Madrid no cayó en noviembre del 36, a pesar de ese ataque frontal, y a partir de diciembre y enero se ensaya una nueva estrategia para cerrar Madrid, para embolsarla, cercarla por completo. Fracasado ese ataque frontal. Las primeras ofensivas franquistas se van a dirigir entre diciembre y enero por la carretera de La Coruña. Intentar forzar la carretera de La Coruña, romperla e entrar en Madrid. No se consigue el objetivo. La segunda gran batalla, una batalla ya de enorme envergadura por la amplitud de frente y por la cantidad de combatientes, será la batalla del Jarama. En la batalla del Jarama, las unidades franquistas atraviesan el río Jarama en dirección a la carretera de Valencia, la que pretenden cortar. Desde la carretera de Valencia llegarían hasta Alcalá de Henares y, utilizando ambas carreteras, penetrar en Madrid. A pesar de convertirse en una dura batalla y una batalla de desgaste, y que los franquistas consiguieron avanzar algo la línea de frente, no obtuvieron el objetivo fundamental, que hubiera sido cortar esa carretera de Valencia. Finalmente, el tercer gran intento por tomar Madrid se produce en marzo del 37 por una ofensiva de envergadura italiana en el frente de Guadalajara. La ofensiva italiana, sin embargo, va a ser respondida por las unidades republicanas. El nuevo ejército popular de la República ya está más adiestrado y obtiene un importante triunfo precisamente ante el ataque italiano. En marzo de 1937, por tanto, se ha consolidado este mapa de la guerra. Madrid no ha caído y la estrategia franquista va a decidir cambiar el escenario atacando la zona norte, abandonando el objetivo de Madrid. Y nos vamos entonces a la tercera etapa, la ocupación del norte. En la ocupación del norte se va a producir un avance desde el este al oeste. Ya desde septiembre se habían tomado Irún y San Sebastián. Desde marzo se inicia el cerco a Bilbao. Bilbao se ha protegido con una especie de cinturón de hierro, de fortificaciones, con el que espera resistir. El 26 de abril, precisamente, se va a bombardear la ciudad de Guernica en esa ofensiva a Bilbao. La Legión Cóndor destruye esta histórica villa en un bombardeo sobre una población civil que no tenía mayor objetivo militar. En junio, a pesar del cinturón de hierro de las defensas de Bilbao, la ciudad es tomada por el ejército franquista. Simultáneamente, para aflojar el cerco del norte, los republicanos diseñaron, de la mano del general Rojo, las ofensivas en Brunete y Belchite.
Brunete en las cercanías de Madrid y Belchite en el camino a Zaragoza. A pesar de que obtuvieron inicialmente un pequeño triunfo, no consiguieron su objetivo final, que hubiera sido penetrar en el territorio enemigo y liberar la presión del norte. En agosto se toma Santander, avanzan las tropas franquistas a continuación en dirección a Asturias, que acaban terminando de dominar en octubre. Luego, desde finales de octubre, toda la franja norte ha caído ya en poder franquista. Y nos situamos ya en otro escenario de guerra, en otro momento, el frente del Este. En diciembre del año 37, el general Rojo diseña de nuevo una ofensiva que sorprende a los franquistas en dirección a la ciudad de Teruel. Teruel será tomada en enero de ese año, constituirá un pequeño éxito republicano, sería la única capital de provincia que tomaron a lo largo de toda la guerra. Sin embargo, en febrero será de nuevo recuperada por los franquistas, que iniciarán una gran ofensiva en dirección al Mediterráneo, acabarán llegando a Vinaroz, a Castellón, partiendo en dos la zona republicana, la zona catalana y el resto, y avanzarán sus tropas en dirección a Valencia, que en ese momento es la capital de la República. Precisamente para evitar la caída de Valencia o para dar un cambio a la situación bélica, los ejércitos republicanos desencadenan por sorpresa una ofensiva en la zona del Ebro, la desembocadura del Ebro a la altura de Tarragona. Sorprenden de nuevo a los franquistas, toman una cabeza de puente al otro lado del río e intentan penetrar en dirección a la zona franquista. Al frente de estos ejércitos republicanos, lo mejor que queda ya del ejército de la República, se sitúa un jefe de milicias, Juan Modesto, al que tenéis aquí representado también en una famosa fotografía. La operación ha consistido en sorprender a las unidades franquistas atravesando el río, trasladando las tropas hacia el otro lado, conseguir formar una cabeza de puente e intentar la penetración. Durante julio y noviembre, durante 113 días de lucha, en una batalla de enorme desgaste, franquistas y republicanos luchan bajo el sol del verano, sin que los franquistas pudieran inicialmente acabar con la resistencia republicana y tampoco los republicanos avanzar hasta tomar Gandesa, que era el núcleo fundamental. Finalmente, la superioridad, sobre todo artillera y aérea, de los franquistas, obliga a estos a rebasar de nuevo el río y replegarse otra vez en dirección a Cataluña. Y nos situamos ya al final de la guerra. El final de la guerra coincide ya con el desastre del Ebro para el ejército republicano, que se ha visto obligado a replegarse. Entre enero y febrero el avance franquista es muy rápido. En el frente catalán van cayendo las diferentes ciudades catalanas. En enero Tarragona, Barcelona el día 26 y el 4 de febrero Gerona. Esta ofensiva de Cataluña provoca un éxodo masivo de población civil y de combatientes hacia la frontera francesa. Las imágenes de aquellos días se pueden ver aquí, población civil huyendo, o la población que ha conseguido pasar la frontera recluida en campos de concentración improvisados por la República Francesa, donde quedan confinados. La otra imagen es la entrada del general Jou en Barcelona como conquistador de la ciudad en la plaza de Cataluña. Caída Cataluña, se organiza en Madrid un golpe de Estado contra el gobierno de Negrín. El 5 de marzo, el coronel Casado anuncia la constitución de un Consejo Nacional de Defensa que asume el gobierno de la nación. Casado cuenta con el apoyo del viejo dirigente socialista Julián Besteiro, que se dirige a la nación en un mensaje radiofónico precisamente en esa noche, del 5 al 6 de marzo del 39. El intento de resistencia de Negrín fracasa, tampoco las unidades comunistas que combaten a Casado durante unos días consiguen su objetivo y finalmente se impone el Consejo Nacional de Defensa Nacional por Casado. Casado intentará negociar con Franco.
finalmente Franco exigirá una rendición incondicional y el coronel Casado abandonará la ciudad. En ese momento, el territorio que queda bajo control de la República es el que veis aquí representado. Tras el fracaso de la negociación de Casado, se organiza la entrega de Madrid. Esta es una fotografía del momento. El coronel Prada, representando al Consejo de Defensa republicano, entrega la ciudad al coronel Losas precisamente en la ciudad universitaria. El resto de los frentes poco a poco van cayendo sin mayor resistencia. Aquí se ven el avance de las distintas tropas franquistas. Las últimas ciudades en caer en manos de los franquistas serán precisamente Alicante y Cartagena, donde, sobre todo en Alicante, se hacinan millares de refugiados que esperan poder coger algún barco que les permita huir. Uno de los últimos barcos atestados de refugiados es el que veis aquí, el Starbrook.